Millonario árabe paga a una mendiga para que tenga a su hijo. Pero cuando el niño nació todos lloraron, con lo que el millonario árabe hizo después. En la imponente Ciudad de México, donde los rascacielos modernos se entrelazan con la arquitectura colonial, Fernando Montero Riviera se encontraba contemplando el atardecer desde su oficina en el piso 50 de la Torre Empresarial Montero. A sus 45 años, era considerado uno de los empresarios más exitosos de Latinoamérica, con un imperio que abarcaba desde tecnología hasta bienes raíces. El reflejo en el cristal le devolvía la imagen de un hombre elegante, de facciones marcadas y ojos profundos color café, que llevaba con dignidad las primeras canas en sus sienes. Su traje italiano, hecho a medida, y su Rolex de oro blanco eran apenas detalles superficiales de una fortuna que parecía no tener límites. Sin embargo, la expresión en su rostro revelaba un vacío que ninguna cuenta bancaria podía llenar. «Señor Montero, el consejo está esperando», interrumpió su asistente, Marina, una mujer eficiente que llevaba más de una década trabajando para él. Fernando ajustó su corbata con un movimiento automático y se dirigió a la sala de juntas. Mientras caminaba por los pasillos de mármol, su mente divagaba entre los recuerdos de sus dos matrimonios fallidos. El primero, con Carolina, había sido un amor de juventud que se marchitó bajo el peso de sus ambiciones empresariales. El segundo, con Valentina, apenas duró 2 años, destruido por las constantes infidelidades de ella. La junta transcurrió como tantas otras, con Fernando tomando decisiones millonarias con la frialdad de quien mueve piezas en un tablero de ajedrez. Su capacidad para los negocios era legendaria, pero ese día algo era diferente. Las palabras de su madre en su última visita resonaban en su mente. «Hijo, todo este imperio que has construido, ¿para quién será cuando ya no estés?». Esa noche, después de que todos se hubieran marchado, Fernando permanecía en su oficina, revisando documentos sin realmente prestarles atención. Su mirada se detuvo en una fotografía familiar antigua, donde aparecía de niño junto a sus padres y hermanos. La felicidad en esos rostros contrastaba dramáticamente con su soledad actual. «Necesito un heredero», murmuró para sí mismo, la idea cristalizándose en su mente con la misma claridad con la que solía visualizar sus estrategias empresariales. Pero esta vez sería diferente. No más matrimonios, no más compromisos emocionales, no más decepciones. Sería un acuerdo puramente comercial. Tomó su teléfono y marcó el número de su abogado y amigo de confianza, Ricardo Vega. «Ricardo, necesito que prepares un contrato especial. Mañana te explico los detalles». Mientras tanto, en las calles del centro histórico de la Ciudad de México, una joven mujer caminaba sin rumbo fijo. Isabel Navarro, de 28 años, había llegado desde España 6 meses atrás, persiguiendo el sueño de convertirse en una reconocida chef en América Latina. Su cabello castaño ondulado enmarcaba un rostro que, a pesar del cansancio y las dificultades, mantenía una belleza natural y una dignidad inquebrantable. El restaurante donde había invertido todos sus ahorros había quebrado en menos de 1 año, víctima de la inexperiencia y la feroz competencia. Ahora vivía en un pequeño cuarto rentado en una vecindad del centro, sobreviviendo con trabajos temporales en cocinas de diversos restaurantes. Esa noche, mientras preparaba la cena en el prestigioso restaurante La Hacienda, donde trabajaba como ayudante de cocina, un accidente con aceite hirviendo provocó que varios platos se arruinaran. El chef principal, furioso, la despidió en el acto. «Fuera de mi cocina. No quiero volver a verte por aquí», fueron las últimas palabras que escuchó antes de encontrarse en la calle con su último cheque en la mano, apenas suficiente para pagar 1 semana más de renta. Isabel se sentó en una banca del Parque Alameda Central, observando cómo las familias paseaban felices bajo las luces del atardecer. Sus ojos verdes, heredados de su abuela catalana, se humedecieron mientras sacaba de su bolso una carta arrugada, la última comunicación de su banco en España, amenazando con ejecutar la hipoteca de la casa de sus padres que habían avalado su fallido sueño mexicano. Lo que ninguno de los dos podía imaginar era que el destino estaba a punto de entrelazar sus vidas
de una manera que cambiaría para siempre el significado de las palabras acuerdo y amor. Fernando, desde su torre de cristal, e Isabel, desde su banca en el parque, contemplaban el mismo cielo estrellado, sin saber que sus caminos estaban a punto de cruzarse en una historia que desafiaría todas sus creencias sobre el amor, el destino y los planes perfectamente calculados. La mañana siguiente amaneció con una suave llovizna sobre la Ciudad de México. Fernando había dormido apenas unas horas, ocupado en perfeccionar los detalles de su plan. En su oficina, Ricardo Vega lo escuchaba con una mezcla de asombro y preocupación. ¿Estás seguro de esto, Fernando? Un contrato para tener un hijo por inseminación artificial con una completa desconocida suena bastante arriesgado, comentó Ricardo, ajustándose las gafas mientras revisaba las notas que había tomado. Es la solución perfecta, respondió Fernando con determinación. Sin compromisos emocionales, sin matrimonio, solo un acuerdo comercial claro y directo. Necesito encontrar a la candidata adecuada, alguien inteligente, saludable, pero que esté en una situación lo suficientemente desesperada como para aceptar el trato. Ricardo sacudió la cabeza, pero conocía lo suficiente a su amigo para saber que era inútil tratar de disuadirlo. ¿Y cómo piensas encontrar a esta mujer? Ya he contratado a una agencia de investigación privada. Quiero que busquen entre inmigrantes recientes, preferiblemente europeas, con buena educación pero en situación económica precaria. Mientras esta conversación tenía lugar en las alturas de la Torre Montero, Isabel caminaba por las calles del centro histórico, repartiendo su currículum en cada restaurante que encontraba. La lluvia había empapado los papeles en su bolso, pero ella persistía, consciente de que cada día sin trabajo la acercaba más a perder su pequeña habitación. El destino, sin embargo, tenía otros planes. Al doblar una esquina cerca del Palacio de Bellas Artes, Isabel chocó accidentalmente con un hombre que salía apresuradamente de una cafetería. El impacto hizo que su bolso cayera, desparramando su contenido sobre el pavimento mojado. «Lo siento mucho, señorita», se disculpó Fernando Montero, quien por primera vez en años había decidido caminar por el centro después de una reunión, en lugar de tomar su auto con chofer. Se agachó para ayudarla a recoger sus pertenencias, y sus ojos se detuvieron en uno de los currículums empapados. Isabel, avergonzada, intentaba recoger todo rápidamente, pero Fernando ya había comenzado a leer el documento. «Isabel Navarro, chef profesional de Barcelona». «Ex-chef, más bien», respondió ella con una sonrisa triste, su acento español mezclándose con las primeras palabras en español mexicano que había adoptado. Aunque ahora mismo aceptaría cualquier trabajo en una cocina. Fernando la observó con atención. Su ropa, aunque modesta y algo mojada por la lluvia, era de buena calidad, evidentemente europea. Su manera de hablar y comportarse revelaban una buena educación, y había algo en sus ojos verdes que transmitía una mezcla de determinación y desesperación que le resultó fascinante. «Le gustaría tomar un café. Conozco un lugar aquí cerca», se encontró diciendo sorprendido de su propia espontaneidad. Isabel dudó por un momento. En circunstancias normales habría rechazado la invitación de un desconocido, pero algo en la presencia del hombre le inspiraba una extraña confianza. Además, no estaba en posición de rechazar ninguna oportunidad que pudiera presentarse. «Está bien, gracias», aceptó finalmente. En el café El Cardenal, uno de los más tradicionales de la ciudad, Fernando escuchó la historia de Isabel, cómo había llegado a México persiguiendo un sueño, cómo había perdido todos sus ahorros en un restaurante fallido y cómo ahora luchaba por mantenerse a flote en un país extraño. ¿Y sus padres? ¿No pueden ayudarla?, preguntó Fernando, notando cómo Isabel se tensaba ante la pregunta. «Ellos ya han hecho demasiado. Avalaron el préstamo para el restaurante con su casa en Barcelona. Si no consigo enviar dinero pronto». Su voz se quebró ligeramente. Fernando sintió que el destino le había puesto delante exactamente lo que buscaba. Una mujer educada, inteligente, en una situación desesperada, pero con la dignidad intacta. Además, había algo en ella, una luz especial que no podía definir, que le hacía sentir una conexión inmediata. «Señorita Navarro, tengo una propuesta que hacerle»,
comenzó su voz adoptando el tono profesional que usaba en las negociaciones importantes. No es exactamente un trabajo de chef, pero podría resolver todos sus problemas económicos. Isabel lo miró con curiosidad, mientras Fernando sacaba una tarjeta de presentación de su cartera. Los ojos de ella se abrieron con sorpresa al leer el nombre y el cargo. Fernando Montero Riviera, presidente ejecutivo, Grupo Empresarial Montero. «La escucho», respondió ella, su corazón latiendo con una mezcla de esperanza y aprensión, sin imaginar que esa conversación estaba a punto de cambiar el curso de sus vidas para siempre. El restaurante El Cardenal comenzaba a vaciarse mientras la tarde caía sobre la Ciudad de México. Isabel sostenía la elegante tarjeta de presentación entre sus dedos, estudiando el rostro del hombre frente a ella. Fernando Montero había pedido una segunda ronda de café y había solicitado al mesero discreción y privacidad. «Señorita Navarro, lo que voy a proponerle puede sonar poco convencional», comenzó Fernando, eligiendo cuidadosamente sus palabras. «Como habrá notado por mi tarjeta, soy un hombre de recursos considerables. He construido un imperio empresarial, pero me falta algo fundamental: un heredero». Isabel arqueó una ceja, intrigada por el giro que estaba tomando la conversación. Fernando continuó, su voz manteniéndose profesional y controlada. «No busco una relación romántica ni un matrimonio. Mis experiencias previas me han enseñado que los sentimientos complican los negocios. Lo que propongo es un acuerdo puramente comercial. Necesito una madre para mi futuro hijo, alguien que esté dispuesta a someterse a un procedimiento de inseminación artificial y llevar el embarazo a término». El silencio que siguió fue denso. Isabel tomó un sorbo de su café, intentando procesar lo que acababa de escuchar. «¿Y después del nacimiento?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «Recibirá una compensación económica más que generosa, lo suficiente para salvar la casa de sus padres, abrir ese restaurante que siempre soñó y vivir cómodamente por el resto de su vida. Después del nacimiento, cada quien seguirá su camino». Ricardo Vega, que había estado esperando la señal de Fernando, entró al restaurante y se unió a ellos, llevando un maletín de cuero negro. Las presentaciones fueron breves, y pronto el abogado estaba desplegando documentos sobre la mesa. «El contrato es bastante exhaustivo», explicó Ricardo, señalando las diferentes secciones. «Incluye cobertura médica completa durante el embarazo, un penthouse amueblado para su uso durante el proceso, una asignación mensual generosa y, por supuesto, la compensación final». Isabel tomó los documentos con manos temblorosas. Las cifras que vio escritas la hicieron marearse ligeramente. Era más dinero del que había imaginado ver en toda su vida. «¿Por qué yo?», preguntó finalmente, levantando la mirada hacia Fernando. «Debe haber cientos de mujeres que aceptarían esta propuesta». Fernando se reclinó en su silla, estudiándola con intensidad. «Porque hay algo en usted, señorita Navarro. Una dignidad, una educación, una esencia que quiero para mi heredero. No busco solo características físicas o un vientre de alquiler. Busco a alguien que pueda dar a mi hijo algo más, aunque sea solo durante el embarazo». Ricardo observaba el intercambio con interés profesional, pero también con una inexplicable inquietud personal. Había algo en la joven española que le resultaba fascinante, una mezcla de vulnerabilidad y fortaleza que no había encontrado antes. «¿Cuánto tiempo tengo para decidir?», preguntó Isabel, doblando cuidadosamente los documentos. «Tómese esta noche», respondió Fernando, sacando una tarjeta llave de hotel de su cartera. «He reservado una suite en el Hotel Four Seasons. Revise los documentos con calma. Si acepta, nos encontraremos mañana en mi oficina a las 10 a.m. Si decide rechazar la propuesta, simplemente no acuda a la cita y nunca más volveremos a cruzar palabras». Isabel tomó la tarjeta llave, consciente de que su vida entera pendía de la decisión que tomaría en las próximas horas. Al salir del restaurante, la ciudad parecía diferente, como si el mundo entero hubiera cambiado en el transcurso de una tarde. En la suite del hotel, Isabel pasó horas leyendo y releyendo el contrato. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras leía mensajes desesperados de sus padres en su teléfono, hablando sobre la inminente pérdida de su casa. Pensó en su restaurante fallido, en sus sueños rotos,
en las noches de soledad en su pequeña habitación rentada. Fernando, mientras tanto, permanecía en su oficina mucho después de que todos se hubieran marchado. Se encontró revisando el perfil de Isabel que su equipo de investigación había preparado apresuradamente. Su historial académico era impecable, su familia respetable, su situación actual, el resultado de un sueño demasiado grande y un mundo demasiado duro. Ricardo, en su propio departamento, no podía dejar de pensar en la joven española. Había algo en sus ojos verdes que lo había cautivado, una tristeza mezclada con determinación que le resultaba irresistible. Por primera vez en su carrera, se encontró deseando que alguien no firmara uno de sus contratos. La noche avanzaba, y 3 personas en diferentes puntos de la ciudad permanecían despiertas, cada una contemplando cómo sus vidas podrían cambiar con una simple firma en un documento. El destino, ese arquitecto caprichoso, había puesto en marcha una serie de eventos que ninguno de ellos podía prever. La mañana llegó con una claridad que contrastaba con la turbulencia interior de Isabel. Después de una noche de insomnio y reflexión, se encontró en el espejo del lujoso baño de la suite, arreglándose para la reunión que podría cambiar su vida para siempre. El edificio de la Torre Montero se alzaba imponente contra el cielo azul de la Ciudad de México. Isabel, vestida con la única ropa formal que le quedaba de sus días como chef propietaria, atravesó el lobby con una mezcla de determinación y nerviosismo. «Buenos días, señorita Navarro», la recibió Marina, la asistente de Fernando, con una sonrisa profesional. «El señor Montero la está esperando». La oficina de Fernando ocupaba todo un rincón del último piso, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad. Ricardo ya estaba allí, revisando documentos con su característico detallismo. «Has venido», dijo Fernando, y por un momento, Isabel detectó un destello de algo más que satisfacción profesional en su voz. «Alivio quizás. Tengo algunas preguntas antes de firmar», respondió Isabel, sorprendiéndose a sí misma con la firmeza de su voz. Fernando asintió, indicándole que tomara asiento. «¿Qué pasará si algo sale mal durante el embarazo?», comenzó ella. «El contrato incluye un seguro médico internacional de primera clase», intervino Ricardo, aunque sus ojos evitaban encontrarse con los de Isabel. «Cualquier complicación estará cubierta, y hay cláusulas de compensación adicional en caso de cualquier imprevisto médico». «¿Y si no logro quedar embarazada?». «El contrato establece un máximo de 3 intentos de inseminación», explicó Fernando. «Si después de eso no hay éxito, recibirás una compensación por el tiempo invertido y nos separaremos amistosamente». Isabel asintió, procesando la información. «¿Tendré algún contacto con el bebé después?». «No», la interrumpió Fernando con firmeza. «Ese punto es innegociable. Una vez que nazca el bebé y recibas la compensación acordada, nuestros caminos se separan definitivamente». Ricardo observaba el intercambio con una creciente inquietud. Había algo en la manera en que Fernando miraba a Isabel que no encajaba con su habitual frialdad empresarial. «Una última pregunta», dijo Isabel, enderezándose en su silla. «¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no buscar esto de manera más convencional?». Fernando se levantó y caminó hacia el ventanal. «Mi posición en la sociedad mexicana es complicada. Un proceso como este, hecho público, generaría especulaciones y escándalos que podrían afectar mis negocios. El secreto es fundamental». Isabel tomó el bolígrafo que Ricardo le ofrecía. Sus manos temblaban ligeramente mientras firmaba cada página del contrato. Con cada firma, sentía que una parte de su vida quedaba atrás, mientras una nueva, desconocida y aterradora, se abría ante ella. «Bienvenida a bordo, señorita Navarro», dijo Fernando, extendiendo su mano para cerrar el trato. El contacto de sus manos provocó una corriente eléctrica que ambos intentaron ignorar. Ricardo recogió los documentos con movimientos metódicos, luchando contra un inexplicable nudo en la garganta. «Te acompañaré a conocer tu nuevo apartamento», se ofreció, ansioso por tener un momento a solas con ella. El penthouse estaba ubicado en Polanco, uno de los barrios más exclusivos de la ciudad. Mientras Ricardo le mostraba las instalaciones, Isabel se sentía como en un sueño extraño y surreal. «¿Estás segura de esto?».
preguntó Ricardo suavemente, cuando llegaron a la terraza con vista al bosque de Chapultepec. Isabel lo miró, sorprendida por la preocupación en su voz. No, respondió con honestidad, pero a veces las decisiones más importantes de nuestra vida se toman sin estar seguros. El proceso médico comenzaría en una semana. Mientras tanto, Isabel tenía que acostumbrarse a su nueva vida de lujo y prepararse para lo que vendría. Esa noche, sola en su nuevo y elegante apartamento, escribió un correo a sus padres en Barcelona, contándoles una versión editada de su súbita mejora económica relacionada con un nuevo trabajo en una empresa importante. Fernando, en su mansión de las Lomas, se encontró pensando en los ojos verdes de Isabel más de lo que estaba dispuesto a admitir. Ricardo, en su despacho, trabajaba hasta tarde, intentando distraerse de pensamientos similares. Ninguno de los tres podía imaginar cómo sus vidas se entrelazarían en los meses siguientes, ni cómo un contrato frío y calculado daría paso a emociones que ningún documento legal podría contener. El consultorio de la doctora Mercedes Ruiz, una de las especialistas en fertilidad más reconocidas de México, estaba decorado con un gusto exquisito que pretendía hacer sentir cómodos a sus pacientes. Sin embargo, ese día, la tensión era palpable en el ambiente mientras ella observaba la pantalla del ultrasonido con una expresión de sorpresa profesional. «Señor Montero, señorita Navarro, tengo noticias importantes», comenzó la doctora girando la pantalla para que ambos pudieran ver mejor. «El procedimiento de inseminación ha sido exitoso, pero hay algo más que deben saber». Isabel, recostada en la camilla médica, sintió que su corazón se aceleraba. Fernando, quien había insistido en estar presente en todas las consultas, a pesar de su aparente distanciamiento emocional, se acercó instintivamente a la pantalla. «No estamos viendo un solo embrión», continuó la doctora Ruiz, señalando puntos específicos en la imagen. «Estamos viendo 3. Felicidades, son trigémeos». El silencio que siguió fue ensordecedor. Isabel llevó automáticamente sus manos a su vientre a un plano, mientras Fernando se dejaba caer pesadamente en la silla más cercana. «3», murmuró Isabel, su voz mezclada con asombro y temor. «Esto cambia considerablemente las circunstancias», intervino Fernando, su mente de empresario, ya calculando las implicaciones. «Doctora, ¿cuáles son los riesgos?». La doctora Ruiz procedió a explicar detalladamente los cuidados especiales que requería un embarazo múltiple. «Necesitaremos monitorización constante. La señorita Navarro deberá mantener reposo relativo, una dieta específica y visitas médicas semanales». Mientras la doctora hablaba, Isabel notó un cambio sutil en la actitud de Fernando. Su habitual pose de distanciamiento profesional comenzaba a mostrar grietas, revelando destellos de genuina preocupación. «Modificaré el contrato para reflejar esta nueva situación», dijo Fernando mientras salían del consultorio. «La compensación será triplicada, por supuesto». «No es necesario», respondió Isabel suavemente. «El contrato original es más que generoso». Fernando la miró con una intensidad que la hizo estremecer. «Insisto, 3 bebés significan triple responsabilidad, triple esfuerzo, triple riesgo». En las semanas siguientes, la vida de Isabel se transformó completamente. Un equipo de especialistas en nutrición, yoga prenatal y medicina alternativa comenzó a desfilar por su penthouse. Fernando había insistido en que tuviera todo el apoyo necesario para garantizar un embarazo saludable. Ricardo, quien visitaba regularmente con actualizaciones legales, no podía evitar notar los pequeños cambios en la dinámica entre Fernando e Isabel. Las visitas de su amigo al penthouse se habían vuelto más frecuentes, sus preguntas sobre el bienestar de Isabel más detalladas, su preocupación más evidente. Una tarde, mientras Isabel descansaba en la terraza, Fernando llegó con una sorpresa. Había contratado a un chef personal para asegurarse de que ella mantuviera una alimentación adecuada. «Pero yo soy chef», protestó ella con una sonrisa divertida. «Una chef que necesita descansar», respondió él, y por primera vez desde que se conocieron, Isabel vio una sonrisa genuina iluminar su rostro. El chef resultó ser Gabriel Morales,
un viejo amigo de Isabel de sus días en la escuela de cocina en Barcelona. El reencuentro fue emotivo, y pronto Gabriel se convirtió en una presencia constante y reconfortante en la vida de Isabel. ¿Sabías que él estaba en México?, preguntó Isabel a Fernando una tarde, mientras compartían un té en la terraza, una nueva costumbre que se había desarrollado naturalmente. Puede que haya investigado un poco, admitió Fernando, y por un momento sus ojos se encontraron con una complicidad que iba más allá de su acuerdo comercial. Ricardo observaba estos cambios con una mezcla de admiración y preocupación. Como abogado sabía que los sentimientos complicaban los contratos. Como amigo, veía a Fernando transformarse sutilmente, su frialdad empresarial derritiéndose gradualmente ante la calidez de Isabel y la expectativa de la paternidad triplicada. Una noche, mientras cenaban en el penthouse, Gabriel compartió historias de los días de estudiante con Isabel en Barcelona. Fernando escuchaba con una atención que sorprendió a todos, especialmente cuando Isabel reía, recordando sus aventuras culinarias. Nunca la había visto reír así, comentó Ricardo a Fernando mientras se retiraban esa noche. No había notado lo musical que es su risa, respondió Fernando distraídamente, antes de darse cuenta de lo que había dicho y recuperar rápidamente su compostura profesional. Pero era tarde. Algo había comenzado a cambiar en el corazón del empresario, algo que ningún contrato podría prever o controlar. Los 3 pequeños corazones que latían dentro de Isabel estaban, sin saberlo, derritiendo las barreras que Fernando había construido alrededor del suyo propio. La noticia de los trigemios se había mantenido en estricto secreto, conocida solo por un pequeño círculo de personas de confianza. Sin embargo, los cambios en el comportamiento de Fernando Montero comenzaban a ser evidentes para quienes lo conocían bien. Marina, su eficiente asistente, notaba cómo su jefe consultaba constantemente el reloj los días de las citas médicas. Las reuniones, antes sagradas e inamovibles, ahora se reprogramaban con frecuencia para acomodar las visitas al consultorio de la doctora Ruiz. Una mañana particularmente agitada, Fernando interrumpió una videoconferencia con inversionistas europeos al recibir un mensaje de Isabel. Había tenido un ligero mareo. Sin dar explicaciones, abandonó la sala de juntas dejando a Ricardo a cargo, algo impensable semanas atrás. «Estoy bien», insistió Isabel cuando lo vio aparecer en su puerta, visiblemente preocupado. Solo fue un mareo normal del embarazo. Fernando la observó con intensidad, como evaluando la veracidad de sus palabras. «¿Has comido algo? ¿Necesitas que llame a Gabriel?» «Fernando», dijo ella suavemente, usando su nombre de pila por primera vez, «no puedes correr aquí cada vez que tenga un síntoma normal del embarazo». El uso de su nombre lo dejó momentáneamente sin palabras. Hasta ese momento, siempre había sido señor Montero y señorita Navarro, una formalidad que mantenía clara la naturaleza de su acuerdo. Ricardo, quien había llegado poco después para traer unos documentos, presenció la escena con una mezcla de emociones. La preocupación de Fernando era genuina, casi paternal, pero había algo más, algo que el abogado reconocía porque él mismo lo sentía, una atracción inevitable hacia la dulzura y fortaleza de Isabel. «Los inversores esperan una explicación», comentó Ricardo, después de que Isabel se retirara a descansar. «Los inversores pueden esperar», respondió Fernando secamente. «Esto es más importante». «¿Esto o ella?», preguntó Ricardo, incapaz de contenerse. El silencio que siguió fue revelador. Fernando se acercó al ventanal del penthouse, observando la ciudad que se extendía bajo ellos. «Es complicado», admitió finalmente. Las semanas siguientes trajeron más cambios sutiles. Fernando comenzó a trabajar frecuentemente desde el penthouse, instalando una pequeña oficina en una de las habitaciones vacías. Para estar cerca en caso de emergencia, explicaba a quien preguntara. Isabel, por su parte, luchaba con sus propias emociones contradictorias. La presencia constante de Fernando, sus pequeños gestos de preocupación, la forma en que sus ojos se suavizaban cuando hablaba con ella, todo eso estaba afectando su determinación de mantener esto como un simple acuerdo comercial. Una tarde, mientras Gabriel preparaba la cena, Isabel encontró a Fernando en la terraza.
hablando en voz baja con su vientre ya visiblemente abultado. Se detuvo en silencio, no queriendo interrumpir el momento. Y les prometo que tendrán los mejores maestros, los mejores juguetes, todo lo que necesiten, murmuraba él creyéndose solo. Pero sobre todo, les prometo que nunca les faltará amor. Isabel sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas. ¿Dónde estaba el empresario frío y calculador que había conocido meses atrás? Ricardo, mientras tanto, mantenía sus propios sentimientos bajo un estricto control profesional, aunque cada visita al penthouse era una dulce tortura. Ver a Isabel florecer en su embarazo, su belleza realzada por el brillo maternal, hacía que su corazón se acelerara de una manera que ningún otro caso legal había provocado jamás. Una noche, durante una cena informal en el penthouse, Gabriel sirvió un plato especial que había preparado siguiendo una receta tradicional española. «Esto me recuerda a mi madre», comentó Isabel con nostalgia. «Ella solía prepararlo en ocasiones especiales». «Deberías visitarla», dijo Fernando repentinamente. Todos en la mesa lo miraron sorprendidos. «Tu familia debería ser parte de esto. Podríamos viajar a Barcelona». «El contrato específico», comenzó Ricardo automáticamente. «Al diablo con el contrato», interrumpió Fernando, sorprendiendo a todos, incluido él mismo. El silencio que siguió fue elocuente. Las paredes cuidadosamente construidas alrededor de sus corazones comenzaban a mostrar grietas cada vez más visibles, y ni siquiera el contrato más meticulosamente redactado podría repararlas. Las luces de Barcelona brillaban suavemente en la noche, mientras el avión privado de Fernando Montero comenzaba su descenso. Isabel, en su 6º mes de embarazo, dormitaba suavemente en uno de los lujosos asientos, su mano descansando protectoramente sobre su vientre prominente. Fernando la observaba con una mezcla de emociones que ya no se molestaba en ocultar, al menos no cuando estaban solos. El viaje a España había sido una decisión impulsiva, impropia de él, pero ver la felicidad en el rostro de Isabel cuando se lo propuso había valido cada momento de caos logístico que siguió. «¿Estás segura de que quieres que te acompañe a ver a tus padres?», preguntó cuando Isabel despertó durante el aterrizaje. «Por supuesto», respondió ella con una sonrisa somnolienta. «Después de todo eres el padre de los bebés, aunque explicarles la situación será interesante». La casa de los Navarro en el barrio de Gracia era modesta pero acogedora. Carmen y Antonio Navarro recibieron a su hija con abrazos y lágrimas de alegría que se transformaron en expresiones de asombro al notar su estado. «Mamá, papá», comenzó Isabel sentada en el familiar sofá de su infancia, «hay mucho que debo contarles». La explicación fue cuidadosamente editada. Fernando fue presentado como un empresario mexicano que había conocido a Isabel en circunstancias profesionales, y su relación se describió como complicada pero comprometida. La noticia de los trigémeos provocó una mezcla de júbilo y preocupación en sus padres. «3 nietos de una vez», exclamó Carmen, abrazando a su hija. «¡Qué bendición!». Fernando observaba la escena familiar con una sensación de anhelo que no había experimentado en años. La calidez de los Navarro, tan diferente de la fría formalidad de su propio mundo empresarial, le hacía cuestionarse muchas de sus decisiones pasadas. Esa noche, mientras cenaban en el pequeño comedor familiar, Fernando se encontró compartiendo historias de su vida en México, riendo con las anécdotas de la infancia de Isabel y sintiendo, por primera vez en mucho tiempo, que formaba parte de algo más grande que sus empresas y contratos. «Tu hija es extraordinaria», le dijo a Antonio mientras compartían una copa de vino en el balcón. «Los bebés serán muy afortunados». Antonio lo miró con sabiduría paternal. «Solo los bebés, Fernando». De vuelta en el hotel, Fernando no podía dormir. Las palabras de Antonio resonaban en su mente. Su teléfono vibró con un mensaje de Ricardo. Había problemas en México que requerían su atención inmediata. «Ve», le dijo Isabel cuando le comentó la situación durante el desayuno. «Yo me quedaré unos días más con mis padres y luego volveré a México». «No», respondió él con firmeza. «Ricardo puede manejar cualquier crisis. Mi lugar está aquí». Esa declaración sorprendió a ambos. ¿Cuándo había cambiado tanto sus prioridades el implacable Fernando Montero?
Los días en Barcelona pasaron como un sueño. Fernando e Isabel recorrieron las calles de la ciudad, visitaron restaurantes donde ella había aprendido a cocinar y compartieron momentos que ningún contrato podría haber previsto. Una tarde, mientras descansaban en el Parque Güell, Isabel sintió a los bebés moverse con especial energía. Sin pensarlo, tomó la mano de Fernando y la colocó sobre su vientre. El momento de intimidad los dejó a ambos sin aliento. «Están saludando a su padre», susurró ella. Fernando sintió que algo se quebraba dentro de él. Ya no podía seguir pretendiendo que esto era solo un acuerdo comercial. Sus sentimientos por Isabel, cultivados durante meses de convivencia y fortalecidos por estos días en Barcelona, eran demasiado profundos para ignorarlos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Un mensaje urgente de la doctora Ruiz interrumpió su idilio barcelonés. Los últimos análisis mostraban algunas complicaciones que requerían atención inmediata. «Debemos volver a México», dijo Fernando, su voz tensa con preocupación. «La doctora quiere monitorearte más de cerca». El vuelo de regreso fue silencioso, cargado de preocupación y de sentimientos no expresados. Ricardo los esperaba en el aeropuerto, su rostro una máscara de profesionalismo que ocultaba su propia inquietud por el bienestar de Isabel. Lo que ninguno sabía era que las complicaciones médicas serían solo el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba no solo su acuerdo comercial, sino también sus corazones. El regreso a México marcó el inicio de una nueva fase en la vida de todos los involucrados. La doctora Ruiz había detectado niveles elevados de presión arterial en Isabel, una condición que requería monitoreo constante en un embarazo de trigémeos. «Necesitará reposo absoluto», explicó la doctora durante una tensa consulta. La presión arterial elevada en un embarazo múltiple puede llevar a complicaciones serias. Fernando, sentado junto a Isabel, sostenía su mano sin darse cuenta, un gesto que no pasó desapercibido para Ricardo, quien también había insistido en estar presente en la consulta. «Me mudaré al penthouse», declaró Fernando sin dudarlo. «Necesitarás atención las 24 horas». «No es necesario», protestó Isabel débilmente. Aunque una parte de ella se alegraba secretamente de la decisión. «No está en discusión», respondió él con el tono autoritario que usaba en sus juntas directivas, pero sus ojos revelaban una preocupación que iba más allá de cualquier obligación contractual. Ricardo observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias. Como abogado, veía cómo el cuidadoso contrato que había redactado se desmoronaba con cada mirada compartida entre Fernando e Isabel. Como amigo, y como hombre que también había desarrollado sentimientos por Isabel, sentía una punzada de dolor al ver la conexión innegable entre ellos. Los días siguientes establecieron una nueva rutina. Fernando trasladó gran parte de su trabajo al penthouse, conduciendo videoconferencias desde la oficina improvisada mientras mantenía un ojo vigilante sobre Isabel. Gabriel, el chef, adaptó el menú para ayudar a controlar la presión arterial, creando platos que combinaban las necesidades médicas con los antojos del embarazo. Una noche, mientras Isabel dormía, Fernando y Ricardo compartían un whisky en la terraza. «El contrato ya no significa nada, ¿verdad?», preguntó Ricardo, mirando la ciudad iluminada. Fernando guardó silencio por un momento. «¿Alguna vez has sentido que todos tus planes, todas tus certezas, se desmoronan y sorprendentemente? ¿No te importa?» «Más de lo que imaginas», respondió Ricardo, pensando en sus propios sentimientos no correspondidos. La conversación fue interrumpida por un grito desde la habitación de Isabel. Ambos hombres corrieron hacia allí, encontrándola despierta y asustada. «Los bebés». «No los siento moverse», dijo ella con voz temblorosa. Los siguientes minutos fueron un torbellino de actividad. La doctora Ruiz fue contactada de emergencia y pronto estaban todos en el hospital. Los minutos de espera, mientras realizaban el ultrasonido, parecieron eternos. El sonido de 3 latidos fuertes llenó la sala, provocando lágrimas de alivio en Isabel. Fernando, quien había estado conteniendo la respiración sin darse cuenta, se dejó caer en una silla, abrumado por el miedo que había sentido. «Todo está bien», aseguró la doctora Ruiz.
Pero este susto nos confirma que necesitamos ser más cautelosos. Sugiero que Isabel permanezca en el hospital para monitoreo durante unos días. Me quedaré con ella, dijo Fernando inmediatamente. Fernando, intervino Ricardo, tienes la presentación del proyecto Torres mañana. Los inversionistas han volado desde Dubái específicamente para esto. Cancélala, respondió Fernando sin dudarlo. Esto es más importante. Ricardo observó cómo su amigo se acomodaba en el sillón junto a la cama de Isabel, sosteniendo su mano mientras ella finalmente se dormía, agotada por el susto. En ese momento, comprendió que sus propios sentimientos por Isabel tendrían que permanecer en silencio. Los días en el hospital establecieron una nueva dinámica entre Fernando e Isabel. Las largas horas juntos, las conversaciones en la madrugada, los momentos de vulnerabilidad compartida, todo contribuía a profundizar una conexión que iba mucho más allá de su acuerdo original. Una tarde, mientras Isabel descansaba, Fernando encontró un cuaderno en su bolso. Dentro había bocetos de un restaurante, menús cuidadosamente planificados y sueños escritos en márgenes. Era el proyecto original que la había traído a México, el restaurante que nunca llegó a ser. Esa noche, mientras ella dormía, Fernando hizo una serie de llamadas. Si Isabel no podía ir a su sueño, él traería su sueño a ella. Lo que no sabía era que este gesto de amor desencadenaría una serie de eventos que cambiarían sus vidas para siempre. El 8º mes de embarazo llegó con una sorpresa que Isabel no esperaba. Una mañana, Fernando la llevó en su auto, con los ojos vendados, hasta una ubicación desconocida en Polanco. ¿Lista?, preguntó él, su voz vibrando con una emoción contenida que raramente mostraba. Al quitarle la venda, Isabel se encontró frente a un local restaurado, con grandes ventanales y una fachada elegante. En la puerta, un letrero rezaba «La Catalana, próxima apertura». «Fernando, ¿qué es esto?», susurró ella, sus ojos llenándose de lágrimas. «Es tu sueño», respondió él simplemente. «Encontré tus bocetos en el hospital. Todo está listo. Los permisos, la cocina equipada, el personal contratado. Solo necesita a su chef ejecutiva cuando esté lista para volver». Isabel se volvió hacia él, abrumada por la emoción. «Pero el contrato, se supone que debo irme después del nacimiento». Fernando abrió la boca para responder, pero fueron interrumpidos por la llegada de Ricardo. El abogado se había enterado del proyecto del restaurante y había venido directamente desde su oficina, su rostro una máscara de determinación. «Isabel», dijo Ricardo ignorando la presencia de su amigo, «necesito hablar contigo, a solas». Fernando dudó, pero la mirada en los ojos de Ricardo lo hizo retroceder. «Estaré adentro revisando los últimos detalles de la cocina», murmuró antes de entrar al restaurante. Ricardo tomó las manos de Isabel entre las suyas. «He intentado mantener esto profesional, pero no puedo más. Me he enamorado de ti, Isabel. No puedo soportar la idea de que te vayas después del nacimiento de los bebés». Isabel lo miraba atónita, mientras él continuaba. «Cásate conmigo. Podemos criar a los niños juntos, darles un hogar estable. Fernando tendrá sus herederos, tú tendrás tu restaurante, y yo te daré todo el amor que mereces». Desde dentro del restaurante, Fernando observaba la escena a través de los ventanales, su corazón latiendo dolorosamente en su pecho. Veía a Ricardo, su mejor amigo, el hombre que siempre había estado a su lado, ofreciendo a Isabel algo que él, en su obstinación por mantener las distancias emocionales, no se había atrevido a proponer. Isabel permaneció en silencio por lo que pareció una eternidad. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. «Ricardo, eres un hombre maravilloso y en otras circunstancias». «¿Es por él?», interrumpió Ricardo, mirando hacia el restaurante donde Fernando pretendía no estar observando. «Es complicado», respondió ella, acariciando su vientre donde los trigémeos se movían inquietos. «No, no lo es», dijo Ricardo con una sonrisa triste. «Lo veo en la forma en que lo miras, en cómo él ha cambiado desde que llegaste a su vida. Solo tenía que intentarlo». Dentro del restaurante, Fernando se había retirado a la cocina, incapaz de seguir presenciando la escena.
Los últimos meses habían derribado cada muro que había construido alrededor de su corazón. La idea de Isabel casándose con Ricardo, criando a sus hijos con él, dirigiendo el restaurante que él había restaurado para ella, era más de lo que podía soportar. Gabriel, quien supervisaba la instalación de los equipos de cocina, observó la turbación en el rostro de su jefe. A veces, dijo el chef sabiamente, el mejor plato es el más simple. Sin complicaciones, sin contratos, solo ingredientes puros y honestos. Fernando lo miró sorprendido. ¿Desde cuándo los chefs dan consejos sobre el amor? Desde que la cocina y el amor se tratan de lo mismo. El corazón, respondió Gabriel con una sonrisa. En ese momento, Isabel entró a la cocina. Sus ojos estaban brillantes, pero serenos. Ricardo se había marchado, llevándose consigo la dignidad de un hombre que sabía cuándo dar un paso atrás. Fernando, comenzó ella, pero él la interrumpió. No te cases con él. Las palabras salieron precipitadamente de su boca. No te cases con Ricardo. No te vayas después del nacimiento, no. Un movimiento repentino de los bebés interrumpió el momento. Isabel se llevó las manos al vientre sonriendo. Parece que tus hijos tienen algo que decir al respecto. Nuestros hijos, corrigió Fernando, acercándose a ella. Isabel, estos meses han cambiado todo. El contrato, los acuerdos, las condiciones, nada de eso importa ya. Lo único que importa es que no puedo imaginar mi vida sin ti, sin ustedes. Las palabras quedaron suspendidas en el aire de la cocina, mientras el sol de la tarde entraba por las ventanas, iluminando el inicio de una nueva historia, una que ningún contrato podría haber previsto. La transformación del poderoso Fernando Montero era el tema de conversación en los círculos empresariales de México. El hombre que una vez había sido conocido por su frialdad en los negocios, ahora podía ser visto regularmente en el área de maternidad del Hospital Ángeles, cargando almohadas y atendiendo cada capricho de Isabel. El embarazo había entrado en su fase final y la doctora Ruiz había ordenado hospitalización preventiva para monitorear de cerca a los trigémeos. La habitación de Isabel parecía más una suite de lujo que una habitación de hospital, llena de flores y con una vista espectacular de la ciudad. Ricardo, demostrando una nobleza que solo los verdaderos amigos poseen, continuaba visitando regularmente, aunque ahora con una serenidad que nacía de la aceptación. Se había convertido en un apoyo invaluable para ambos, ayudando con los preparativos legales para lo que vendría. Necesitamos modificar el contrato original, dijo una tarde, extendiendo nuevos documentos sobre la mesa auxiliar de la habitación. No, respondió Fernando, sorprendiendo a todos, no más contratos. Lo que Isabel y yo tenemos va más allá de cualquier documento legal. Isabel, desde su cama, observaba la escena con lágrimas en los ojos. Los últimos meses habían sido una montaña rusa de emociones, pero nunca había estado más segura de sus sentimientos. Gabriel, quien se había convertido en un amigo cercano de la pareja, llegaba cada día con platos especialmente preparados para Isabel. La comida del hospital no es adecuada para la futura esposa del empresario más importante de México, bromeaba. ¿Esposa?, preguntó Isabel, mirando a Fernando con sorpresa. Fernando se acercó a su cama, tomando su mano entre las suyas. Quería que fuera una sorpresa, pero supongo que este es un momento tan bueno como cualquier otro. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo azul. Isabel Navarro, entraste en mi vida como parte de un frío acuerdo comercial, pero has transformado todo mi mundo. Me has enseñado que el amor no es una debilidad, sino la mayor fortaleza que podemos tener. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Isabel mientras Fernando continuaba. No quiero que te quedes por un contrato, ni por el restaurante, ni siquiera por los bebés. Quiero que te quedes porque nuestros corazones ya no saben vivir separados. ¿Te casarías conmigo? El anillo, un hermoso zafiro rodeado de diamantes, brillaba con la luz de la tarde que entraba por la ventana, pero más brillante aún era la luz en los ojos de Isabel cuando respondió: sí, 1000 veces sí. Ricardo, quien había estado observando desde la puerta, sonrió genuinamente. El amor verdadero, comprendió, tiene una manera de encontrar su propio camino. La doctora Ruiz entró en ese momento, interrumpiendo la celebración.
Lamento interrumpir, pero creo que sus hijos han decidido que quieren ser parte de este momento especial. Las siguientes horas fueron un torbellino de actividad. El equipo médico se movía con precisión mientras preparaban todo para el nacimiento de los trigemios. Fernando, vestido con la bata quirúrgica, sostenía la mano de Isabel, susurrando palabras de amor y ánimo. «Estoy asustada», admitió ella. «Yo también», respondió él con honestidad. «Pero estamos juntos en esto, ahora y siempre». El sonido del primer llanto llenó la sala de operaciones, seguido pronto por dos más. 3 vidas perfectas, 2 niñas y un niño, que representaban no solo la continuación del Imperio Montero, sino el milagro del amor verdadero. Mientras la doctora Ruiz presentaba a cada bebé a sus padres, Fernando se inclinó para besar la frente de Isabel. «Gracias», susurró, «por darme mucho más de lo que jamás me atreví a soñar». En la sala de espera, Ricardo, Gabriel y Marina aguardaban las noticias. Cuando Fernando salió a anunciar el nacimiento de los trigemios, sus ojos brillaban con lágrimas de felicidad. «¿Y los nombres?», preguntó Marina emocionada. «Carmen y Antonio como sus abuelos maternos», respondió Fernando, «y Ricardo como el mejor amigo que un hombre podría tener». Ricardo, sorprendido y profundamente conmovido, abrazó a su amigo. Había perdido un amor, pero había ganado una familia. Los primeros rayos del sol se filtraban por las ventanas de la mansión Montero, ahora transformada de un espacio frío y minimalista en un hogar lleno de vida y color. Isabel observaba desde la terraza mientras Fernando caminaba por el jardín con Carmen en brazos, seguido por la niñera que llevaba a Antonio y Ricardo. 3 meses habían pasado desde el nacimiento de los trigemios y la vida había encontrado un nuevo ritmo, diferente pero hermoso. La habitación principal ahora conectaba con una nursery decorada en tonos suaves, donde 3 cunas idénticas formaban un semicírculo junto a un ventanal con vista al jardín. «El desayuno está servido», anunció Gabriel, quien había aceptado el puesto de chef personal de la familia, además de ser el socio de Isabel en La Catalana. «Y los periódicos de hoy traen una sorpresa». Isabel tomó el periódico que le extendía. En la sección de sociales, una foto de La Catalana ocupaba media página. El nuevo punto gastronómico de la alta sociedad mexicana. La chef española, Isabel Navarro, revoluciona la escena culinaria. «No puedo creer que hayamos logrado abrir el restaurante con 3 recién nacidos»,